el sofos o la sofía, que según Sócrates es una versión en la que se tiene conocimiento únicamente desde el marco teórico, y la frónesis, que es la experiencia del conocimiento, pero basado en la práctica, en el paradigma, en el ejemplo. Esta clase de hoy en la mañana me sirve muchísimo para dar este preámbulo, porque a veces solemos confundir en la vida real que creemos saber de un tema porque lo leemos, porque lo entendemos, pero hay otra en la que es muy distinta, decía esta Sofía o este Sofos, que se refería al griego, por lo que es la frónesis. Entonces, considero que el conocimiento no solamente debe ser dogmático, sino pragmático. Así que muchos podemos hablar del mismo tema, pero muy pocos podríamos tener la fortuna. Y hacía un parangón en este comentario respecto a la congruencia o la discordancia que produce congruencia entre ideas discordantes entre sí cuando se tiene que seleccionar entre lo que es un tema de retórica, es decir, de todo lo que uno puede decir para convencer, contra lo que uno realmente puede exponer como una verdad que ya se entiende y que no necesita discusión porque es entendido que es la verdad. Y fíjense qué interesante es esta parte. Él decía en esta cuestión de que hay dos extremos en los cuales hay que moverse, principalmente en esta idea de coincidir con la congruencia en la retórica, con el ejemplo. Entonces él pone un caso donde dice, si una persona tuviera que elegir entre dos nutriólogos que son médicos, que tienen una cédula profesional, que saben hacer o conocen lo mismo, son perfectamente iguales, es decir, son personas que prometen bajar de peso de una forma sana, con técnicas de nutrición adecuadas, y cuando tú ves a estos dos ofertantes, a estos dos profesionales, hablar de nutrición, de reducción de peso, del tratamiento de la obesidad, si uno de ellos está obeso y el otro no, ¿a quién le creerías tú? ¿Al que está delgado o al que está grueso? Si el que está gordo o el que está obeso habla de nutrición y dice saber y es médico y conoce las técnicas, ¿qué te haría seleccionar al mejor? Obviamente, la programación que tenemos nosotros cerebral es ir por aquella persona que tiene la congruencia entre lo que pregona, dice y hace, respecto a quien también puede conocer, saber y hacer, pero que no te invita a replicar en convicción quién es el mejor. Entonces, obviamente la deducción es lógica. Si vas a comprar un programa de reducción de peso o de nutrición, quien lo oferta tiene que ser totalmente congruente con lo que evoca. Creo que aquí no merecemos más explicar que la recomendación sería, yo escogería al hombre delgado, obviamente, porque si está delgado es porque lo que dice funciona y porque sabe que así es. Y lo mismo pasa con los contadores y los abogados. Cuando tienes a dos contadores hablando de un tema, la congruencia es la que habla. Cuando tienes a un abogado que es el que está hablando de un mismo tema, la congruencia es la que habla. Los resultados, la credibilidad que puedes arrojar sobre estos temas. Entonces, a veces es una cuestión que yo aquí he pugnado siempre con ustedes, de que podemos muchos ser, y digo muchos me incluyo porque yo puedo hablar de un tema a lo mejor de la contaduría, desde el ámbito fiscal, de la auditoría, la contabilidad de costos, de la administración, de finanzas. Pero pues, la pregunta sería, ¿y cuándo has hecho un estado de resultados, Rubén? ¿No? ¿O cuándo has hecho un dictamen para efectos del Seguro Social? ¿O cuándo has hecho un dictamen para efectos fiscales y lo has suscrito como contador público? Pues no, podré saber de cómo está conformado y podré decirte qué elementos tiene y qué le puedo dar el valor jurídico como prueba. Pero si nunca, y no conozco la naturaleza de las cuentas, ¿verdad? No he hecho una contabilidad como tal, no hago un registro, no he hecho un asiento en mi vida, no he hecho eso, pues obviamente aunque yo sepa cómo funciona, la práctica es totalmente aplastante. Y lo mismo sucede con un contador, cuando se mete a un tema que es más jurídico, y lo he dicho siempre, cuando se mete a un tema que es de abogados, pues sí podrás saber muy bien el tema, pero si nunca has llevado un asunto, nunca has atendido una autoridad con ese contexto,
pues realmente pierdes credibilidad. Pierdes credibilidad, pero bueno, vivimos en un mundo de falsos profetas y falsos creyentes, ¿no? Hay gente que le endulzan el oído y creen que es la panacea o que podemos ser la solución, y yo creo que esa es la reflexión. Entonces les decía, esa fue mi clase hoy en la mañana de filosofía, sobre el tema de las formas del conocimiento, entre cuestiones ponderativas entre Aristóteles, Sócrates y Platón y Epicteto, y llegaba a esa conclusión. El sofos y la frónesis, ¿no? Las dos fuentes de conocimiento totales y la simbiosis, es decir, la conjunción de las dos para llegar al verdadero conocimiento. Pues bien, amigos, hablando de teoría y práctica, a propósito de este tema que vamos a platicar el día de hoy, sobre las nuevas reglas que se publican en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de mayo, con relación a las esperadas por el decreto del 23 de abril, en función de los lineamientos del decreto que exponen los cambios fiscales y laborales al régimen de subcontratación laboral. Estos cambios que se esperaban del 23 de abril dentro de los 30 días, pues surgieron precisamente este 24 de mayo y fueron dictados en un acuerdo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que se dan los lineamientos, desde mi punto de vista, algunos que exceden el principio de reserva de ley, algunos que son totalmente contrarios porque están estableciendo situaciones que la ley no previó, y cuando me refiero a la ley, me refiero no solo al decreto del citado 23 de abril, sino al contexto de la Ley Federal del Trabajo, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Impuesto sobre la Renta y de la Ley del IVA principalmente. Se aparta de estos principios y tenemos algunos análisis que entender. Hoy les puedo decir que también ya el plazo de los 30 días ya pasó, el plazo de 30 días para impugnar el juicio de amparo, el decreto del 23, ahora tendríamos que esperar el primer acto de aplicación contra una multa. Y bueno, esto nos llevaría a pensar de por qué todo el mundo aceptó las reglas, por qué todo el mundo aceptó estos cambios. Bueno, porque hay una forma en la que el gobierno ha venido vendiendo la idea de que tenían que hacer una transición. Fíjense que también en la clase de filosofía de la semana pasada hablábamos acerca del tema de la persuasión y la forma en que un hábito se vuelve tal cuando alguien dice y dice y dice alguna situación. Y les ha pasado que, bueno, yo le digo a la gente, oye, el cerebro escucha, el corazón escucha. Si tú dices algo y estás convencido de ello, tú puedes decir, yo ya no fumo, yo no fumo, fumar es malo, no puedo fumar, no debo fumar, aunque se me antoje un cigarro, no debo fumar porque el cigarro es malo, menos ahora, no debo fumar, y aunque haga frío y aunque tenga hambre y otros fumen, no fumo, el corazón y el cerebro escuchan. De tal forma que si tú estás convencido al momento de expresar una misma idea, tú puedes autosugestionarte. Es toda una ciencia esto de la autosugestión, una forma de entender y vivir, es una forma de poder, es una forma de vida, es una forma de relacionarnos con los demás, la autosugestión. Entonces, el gobierno también ha utilizado estas técnicas de persuasión colectiva, esto se llama control social. Para los que nos gusta leer un poquito y meternos a la metodología de la investigación respecto a temas de este tipo, en criminología y en cuestiones interesantes del gobierno, existe lo que es este tema del control social, y el control social son políticas públicas, políticas criminales, políticas que tienen ciertos fines extrafiscales, fiscales, política de economía, tributaria, y este tipo de políticas le permiten al gobierno estar mandando señales así cerebrales a todos los gobernados, ¿no? Debes hacer esto, debes pensar esto, ya viene este cambio, ya no hay vuelta de hoja. Y nos vendieron durante casi más de un año y medio, desde casi comienzo de la pandemia, febrero de 2020, hasta el día de hoy, les metieron a ustedes, y digo, me excluyo aquí, ¿no? Les metieron la idea a ustedes de que había cambios en el outsourcing, que había que cambiar, que había que migrar, que la fiesta se acabó, que el outsourcing malo, y todo mundo, el gobierno logró su efecto porque los persuadió. Los persuadió y los convenció, y todo el mundo ahí van como borregos, ¿verdad?, a cumplir las reglas, a cumplirlas. Y no digo que no los cumplan, yo nunca he alentado el no cumplir con la ley, pero cúmplanla con sapiencia, sesudamente, porque nada más actúan de forma autómata y toman decisiones apresuradas. Y aquí les voy a decir una frase que he estado ansioso de poderles compartir el día de hoy. La frase es: bienvenidos a aquellos patrones o empresas que no han querido escuchar la prevención del tema del outsourcing. Bienvenidos a aquellos patrones
y que sus asesores, contadores o abogados no han tomado las mejores decisiones porque han sido mal informadas, mal interpretadas y que no están tomando realmente un horizonte con la dimensión que debe ser este tema. A esas personas, a esos patrones, a esos sujetos, bienvenidos, porque si ahora no fuiste mi cliente o no fuiste de mi escucha en la recomendación de prevención, estoy seguro que lo serás cuando tenga que defenderte. Así de fuerte. Entonces, quien no previno, hoy será proclive a ser cliente de un abogado en la defensa. Y bueno, y los únicos que vamos a estar ganando en este tema, pues obviamente somos otra vez los abogados, los contadores, los asesores, porque las malas decisiones tomadas por un grueso de lo que yo estoy viendo, que no es un universo, ¿verdad? Es mi caso, es mi experiencia. He andado viajando en varias partes de la República, he estado en foros y he estado atendiendo clientes de varias localidades extremos del país. He estado en el sureste, en la península, en el norte, en el centro, Bajío, y les puedo decir cuál es el termómetro. Algo que gracias a esta profesión, gracias a esta situación, esta experiencia, pues me puedo jactar con lo que les dije hace rato, ¿no? Con realidad, con congruencia. Yo no vengo aquí a leerte el by the book, lo que dice el libro y te lo platico. Yo lo estoy viviendo y no lo vivo nada más aquí en el Estado de México, Ciudad de México. Les consta, he andado compartiendo, he andado en muchas partes y he tenido muchas citas, tanto de clientes y proveedores del outsourcing, y me puedo llenar la boca de decirles que es con realidad. Y lo que yo recojo es que muchos se están equivocando, pero ¿saben qué se equivoca? ¿Por qué se equivoca el empresario? Se equivoca porque tiene malos asesores, porque los asesores no se capacitan, porque no es el caso de ustedes que están aquí esta mañana con nosotros, que ya de entrada ustedes no son de ese grueso. Pero la gente que no se capacita, ese es nuestro mercado y los invito a ustedes a que tengamos ese nuestro mercado, o sea, la comunidad CADEFI, la persona que nos está escuchando, esa comunidad que estamos nosotros aquí preparándonos, nos permite darle a nuestros clientes los mejores conocimientos, las mejores tomas de decisiones. Pero déjenme decirle, amigos contadores, contadoras, abogados, público en general que me escucha, que nosotros que estamos aquí, ustedes y yo, que estamos capacitándonos, que estamos utilizando constantemente esta información, vamos a dar un sentido de orientación más preciso. Porque si bien es cierto en ese tema del outsourcing, no hay nada escrito, no hay criterios de Prodecon, no hay criterios de la Corte, del Tribunal Fiscal, no hay nada y estamos empezando de cero. Lo cierto es que aunque comencemos en blanco, lo que se va a regular es la experiencia de cada asesor. Entonces, les decía, los que no están adoptando las medidas de prevención, los que quieren las cosas así fast track, rapidísimo, los que ya quieren migrar a los trabajadores, quieren asumir, qué equivocados están, la verdad es que están pero perdidos, no saben el impacto que hay detrás de las decisiones y esto es lo que a mí me preocupa. Y tanto así que lo he dejado de una manera un tanto petulante, un tanto pedante, en el sentido de decir, está bien, hoy no quisiste estar en la prevención, no quisiste estar en la estrategia, nos vemos en la defensa. Bueno, y cuando digo nos vemos no es porque tenga que ser necesariamente conmigo, me refiero a que tiene que ser un abogado el que tenga que defender los errores que van a tomar hoy. Así que si tuviera que futurear, ya los veo en el 2023, 2024, con los créditos fiscales por rechazo de deducciones por estos pagos. Entonces, yo creo que sí es importante ir dimensionando qué mercado es el que tenemos nosotros que buscar, hacer frente, porque si somos contadores o asesores, asesoras, contadoras de empresas internos, nuestra perspectiva cambia. Si somos un despacho de contadores y tenemos clientes, personas físicas y morales, nuestra perspectiva cambia. Si somos abogados pero no conocemos de fiscal ni de contaduría, la perspectiva cambia. Si somos un despacho de abogados laboralistas, la perspectiva cambia. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿quién es la persona adecuada? Ayer estaba yo en una reunión con unos prospectos apoyando a un cliente con su cliente. Y la pregunta que llegó al momento es, bueno, ya avanzamos en varias etapas y ha llegado el momento de reunirnos con las áreas técnicas, con las áreas legales, tanto de su empresa de ellos, como, valga el pleonasmo, o sea, de su empresa, del cliente de mi cliente, ellos como proveedores de aquellos, y ya tenemos la reunión programada para estar abogados, auditores y contadores y tomar la decisión final respecto a la propuesta. Nosotros vamos como parte proveedora a este rubro. Entonces, ya es el momento de estar enfrentándonos a la decisión final
con base en las reglas. Yo les decía en cursos anteriores que una de las mejores formas propuestas para este fin sería, sin lugar a duda, haber aguardado a que se publicaran estas reglas para poder tomar la mejor decisión. Equivalía a como tener un ojo tapado y el otro no, o la venda en los dos, y hoy que ya tenemos los dos ojos descubiertos, pues nos permite tener esta toma de decisiones. Y antes de este contexto, yo quisiera, pues sí, hacer una breve semblanza respecto a lo que es el tema, aquí con el material que ustedes ya deben tener en su poder, que ya lo pusimos a disposición de la plataforma para que ustedes lo puedan acceder, que también aprovecho para hacer una invitación a todos nuestros amigos a que conozcan la nueva plataforma de interacción que tiene CADEFI, con el tema de cómo acceder a toda la biblioteca, o a la videoteca, a la cursoteca, o todo el acervo multimedia de todos los cursos y eventos que tiene CADEFI. Ya está lista, accedan por favor. Ahora entiendo que es cadefi.mx, pero sigue siendo enlazado con el cadefi.com. Habrá una migración y los invitamos a que estén pendientes de estos cambios tecnológicos para el bienestar de ustedes, para que puedan tener una mayor accesibilidad y disponibilidad de la información. Entonces, el tema que hoy les presento ya está con ustedes. He puesto las láminas, acuérdense que mi estilo es únicamente como guía, y bueno, pues el primer comentario es que esas son las siglas con las que nos tenemos que definir hoy, ¿no? Cuando hablamos de REPSE, ahora se le va a llamar REPSE a este registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas. Son las siglas de registro de empresas prestadoras, ¿no?, de servicio especializado. Este es el nuevo logotipo, es el diseño que utiliza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es lo que denominó. Y bueno, esto es un padrón nacional. Este padrón nacional significa que alberga toda la capacidad y disponibilidad de la República Mexicana, con algunos datos que iremos viendo en el transcurso de esta mañana. Y bueno, anuncio esta nota con la que yo empecé a escribir incluso en mis redes sociales. Recuerden, Rubén Santillana La Triste en Facebook. Hice la publicación, estaba yo en Cancún, si no mal recuerdo, era un viernes pasado, el viernes antes del maratón que tuvimos en CADEFI, el viernes 21, si no me equivoco, y posteaba yo esta noticia que a propósito salió publicada antes de las reglas que iban a salir el día lunes. O sea, era con una claridad tal que decíamos, qué bárbaros, ¿no? Ya lo tenían planchado, ya iban a sacarlo, pero vean, el Economista le llamó a esta nota que se hace directamente por la declaración de Alejandro Salafranca. Yo les he dicho varias veces que Alejandro Salafranca es el titular del área de trabajo digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este personaje, bueno, es un señor que tiene por objeto, por parte de la encomienda de la titular, de María Luisa Alcalde, de haber sido uno de los protagonistas, no promotor, uno de los protagonistas en la interlocución del tema de los cambios del decreto del 23 de abril, y sobre todo, pues ha sido una de las personas que ha luchado porque, pues, frustrado de que su país no pudo, en España no pudo implementar estas medidas, pues aquí en México, lindo y querido, pues ya las implementó, sobre todo en el tema de la acérrima enemistad que tiene él a los empresarios mexicanos, desde mi punto de vista, puesto que él, en cuestiones de debate, yo lo llegué a escuchar personalmente en el Congreso de la Unión, sobre todo por la parte en que él pedía mayor sanción, mayor multa y mayores facultades para fiscalizar en las inspecciones del trabajo a los patrones mexicanos. Recuerdo su gesticulación de odio, de repugnancia al empresariado. Es una persona que no sé qué tenga en su vida, que no tolera a los empresarios, pero bueno, se le cumplió su varita, le dieron facultades de mayor multas, mayores capacidades de inspección del trabajo, y ha sido una persona que ha estado ahí propiciando dudas e incertidumbre, y digo, a tal grado que yo lo mencionaba,
ha hecho declaraciones muy desafortunadas porque confunden al empresario, confunden a los trabajadores, porque por un lado el decreto dice que se prohíbe la subcontratación y él se empecina en decir que no, que sí se permite y que ahora ya nada más no se puede poner a disposición, pero que sí se puede, pero sí es un servicio especializado. Y entramos a un tema de trabalenguas y de a puras cuestiones de chimoltrufia, en las que, como dice una cosa, dice la otra, y esta declaración pues está aquí en este periódico, ¿no? Cuando él, sin tener la competencia, porque él no es quien para poder determinar el alcance de la ley, él no es un órgano facultado para interpretarla. En dado caso, quien tendría la facultad pues es la interpretación auténtica, y esa regularmente la hace pues el propio Congreso, la Cámara de Diputados o senadores en su caso, cuando discutieron la iniciativa y explicar cuáles fueron esas razones, esa exposición de motivos para cuál haber determinado el alcance del decreto en uno u otro sentido. Pero así como que hacer publicaciones mediáticas, así como que sacar notas de periódico y comunicados en webinars o en foros, me parece que es un poco confuso. Pero la gente que no estudia, que no se capacita, le da toda la credibilidad y le da un peso y lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Entonces yo aquí los invito, amigos, a que puedan ustedes tener esa capacidad de juicio y de entendamos que la ley, aunque haya tenido otra intención, lo que importa es cómo está redactada, y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de su competencia, pues sí la podrá aclarar, pero las declaraciones de un servidor público que no tiene competencia para hacerlo, el que está interpretando la ley, pues ojalá lo que él está diciendo es lo que hubiera quedado en la ley, porque entre lo que leemos que está legislado y lo que él dice que debió decir, que no dijo, pero que se entiende que debe ser, pues es un verdadero galamatías, es un trabalenguas que nos deja en incertidumbre. Entonces nos toca a nosotros darles esos tips a ustedes para tomar las mejores decisiones. Y les decía, esta nota del Universal, del Economista, dice precisamente: servicios mercantiles y comerciales están exentos del padrón de outsourcing. Y yo digo, qué desafortunado, porque dentro de todos los 5 capítulos que tiene estas reglas publicadas el 24 de mayo, de estas nuevas reglas, en ninguna parte se entiende un capítulo o un artículo que diga están exentos de este decreto, de este acuerdo. No menciona nada. Tampoco yo recuerdo en ninguna parte del decreto del 23 de abril, en lo siguiente, el decreto, para no estar repitiendo 23 de abril, en lo siguiente, cuando me refiera al decreto, me voy a referir al 23 de abril. Y cuando diga al acuerdo secretarial, me voy a referir a la publicación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del 24 de mayo. Entonces, para efectos del decreto, no existe un capítulo, un artículo, un título especial en el que diga están exentos de estos cambios o de este programa o de la subcontratación. No dice en ninguna parte. Entonces, ¿de dónde viene este tipo? Y dice que están exentos los servicios mercantiles y comerciales. De cierta forma, nos conviene que lo diga, sí, está muy bien, porque estas son declaraciones mediáticas e infunden el sentido de la interpretación de la norma. Yo digo que está muy bien que así lo esté aclarando. Lo que yo digo como abogado y que no me hace consonancia es: ¿por qué, si piensas de esta manera o crees que no debió ser así, por qué no lo plasmaste en la iniciativa? ¿Por qué no pugnaste por ello para que apareciera así precisamente en el Congreso? Si no lo hiciste, pues ya se te fue el momento. O, ¿sabes qué? Presenta una iniciativa para modificar el alcance de estas disposiciones, porque lo único que estás provocando es incertidumbre. Eso es en el plano de cómo está. En lo jurídico, como abogado, yo les diría, ¿qué creen? Yo sí considero que, siempre lo dije, de hecho nosotros lo advertimos desde hace muchísimo tiempo. Yo venía hablando de este tema del padrón de empresas, yo lo venía hablando desde el 2018, 2019. Y aquí hay cursos que yo ya decía yo en diferentes foros cuál era realmente el alcance de este padrón de empresas nacional. Ya era una nota añeja de este padrón y ya veíamos con cómo se venía perfilando. No es un tema nuevo que haya surgido. Lo que pasa es que se vino confeccionando hasta que llegó el momento. Es más, en la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia ya se hablaba de este mismo padrón de empresas.
Sin embargo, bueno, pues se fue tergiversando, se fue volcando en un tema totalmente distinto y esto provocó esa discordancia. Por lo tanto, las notas mediáticas de periódicos o de webinars o webinarios, pues, que hace por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos pueden favorecer, pero critico la parte de que esto no está en la ley necesariamente. Y aquí dice la parte final de la nota, la Secretaría de Trabajo aclaró que las actividades derivadas de contratos mercantiles, como la de despachos contables, legales y de consultorías, no son consideradas servicios especializados y por lo tanto no requieren el nuevo registro para operar. Esto da bastante calma porque muchos despachos de contadores dirían en una forma, oye, yo me tendría que registrar, eran muchas preguntas que hacían en ese sentido. Oye, yo soy una constructora, las empresas que requiero, oye, yo soy una empresa de seguridad, oye, yo hago dictámenes, oye, yo hago aquello, hago esto. Y la pregunta era, ¿me tengo que ir a alinear a este padrón? Bueno, pues hoy sería claro cuáles son, o el punto al que tenemos que ir es cuáles son esos servicios civiles y mercantiles que en cuestión mediática ha dicho la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que no son sujetos de este padrón. Ahora, eso no quiere decir que para efectos laborales no sean inscribibles, pero que también tendríamos que estar revisando si son deducibles y esos acreditamientos, que aquí es un tema que se nos está olvidando, pero a todos, bueno, lo veo por ser incluyente. ¿Cuáles son esos temas que veo que se están olvidando? Lejos de la decisión que tomes, lejos de las circunstancias que tú puedas exponer, lo cierto es que en el fondo estamos perdiendo foco, el reflector nos indica que debemos estar en la línea de cómo soporto que la deducción por las erogaciones de estos servicios sean totalmente ciertas, que no vayan a ser rechazadas por la autoridad. Es obvio que a toda deducción acompaña un acreditamiento, por lo tanto, si no hay deducción, pues el acreditamiento sigue la misma suerte, pero ese es el punto fino que yo creo que se tiene que estar cuidando. No que si la ley del trabajo lo establece, no que si tienes un bello poema ahí escrito en un contrato, no, realmente es la parte en que podamos soportar esa deducción. Entonces ahora tenemos dos mundos, el mundo de seguir analizando si los servicios mercantiles o civiles que ya se tienen son deducibles y acreditables. Y luego ver la deducibilidad y acreditamiento de los servicios especializados alineados a este padrón. Entonces hay que tener en la empresa esas dos visiones, esas dos políticas para poder tomar la mejor decisión. Y aquí, bueno, la nota complementaria que se las dejo en su material, en la cual a mí me parece que es muy interesante. Dice, las actividades que deriven de una relación comercial o mercantil están exentas de registrarse en el padrón, aclaró Alejandro Salafranca, titular del área de trabajo digno. Por ejemplo, la prestación de servicios contables, legales o de agencias de publicidad son algunas de las actividades que pueden ofrecer en el mercado las empresas sin contar con el registro, siempre y cuando a través de estos no se ponga a disposición del cliente personas trabajadoras. Y aquí es lógico, el decreto lo que buscaba es que no uses como mercancía a los humanos, no puedes poner a disposición personal o activo o capital humano como activo, no puedes mencionar en los contratos este fin, porque si lo haces estás contrariando. Entonces, ¿qué puedes hacer? Oye, yo no entendería cómo un servicio de limpieza puede tener estos dos alcances. Vean, por un lado digo que contrato los servicios de limpieza y me vas a mandar a 50 personas para que limpien mi hotel. Esas 50 personas yo te puedo decir, mándame a 20 hombres y a 30 mujeres de estas edades y con estas capacidades. Ya no podríamos solicitar estos 50 trabajadores de la limpieza. Eso se acabó en el concepto, en lo legal, en el fin de la norma. Entonces, ¿qué es lo que queda, Rubén, con este tema? Que ahora va a haber una empresa que se dedica a limpiar de manera especializada hoteles. Y para eso, a ti no te importa si lo hace con 20, con 30, con 50, con 100 personas, si lo hace con más hombres que mujeres o lo hace con cierta característica. A ti lo que la empresa esta de limpieza especializada te tiene que entregar es el mantenimiento en orden y albeante diario de tu hotel con todas las áreas limpias y funcionales. Que cómo lo haga, a quién le dicte las órdenes, cuántos supervisores tenga, con qué insumos, eso es una cuestión que a ti no te incumbe, cliente receptor del servicio. Entonces se acabó la historia de mandar trabajadores de limpieza a ofrecer los servicios de limpieza
¿verdad?, prestados por este caso. Entonces, un servicio de limpieza puede tener dos características. Fíjense, si es que voy a poner a disposición trabajadores de cierto